Vamos a orar antes de comenzar. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por la oportunidad que nos das de escuchar y de oír, Padre Yahweh, tu palabra, y que seas tú hablando a la vida y el corazón de cada uno de nosotros, Padre Yahweh, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Háblanos y enséñanos a través de tu palabra, de las Escrituras, y que a través de ellas, Padre Yahweh, podamos tener una enseñanza de vida para cada uno de nosotros. No solamente cómo vivir, Padre, sino también poder entender que nuestros hechos, que nuestras acciones, Padre Yahweh, también repercuten en las decisiones que tomamos. Ayúdanos a poderlo entender. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén y amén. En el capítulo 25, vemos que parte de lo que es el capítulo 25, se nos habla acerca del nacimiento, no solamente de Saúl, pero también del nacimiento de Jacob, y vemos cómo ambos venían tomados de la mano, o venía, dice la palabra, dice que fue tomado del carcañán. Pero cuando vemos parte de lo que es la expresión o lo que esto significa, vemos que era algo que aun cuando estaba Rebeca teniendo esa gran lucha en medio de ellos, vemos que una de las cosas que vemos que oró, y vemos que vino dirección en cierta manera del Padre, que le dijo que eran dos los que había dentro de ella, y vemos que fue una gran lucha. Y también la misma palabra dice que el mayor serviría ¿a quién? Al menor. Y vemos que al final del mismo, Esaú también vemos vendiendo lo que era la primogenitura, hablándonos acerca de lo que era la vida de Esaú, o las características de la vida de Esaú, el cual no le importó lo que era la primogenitura, sino que cuando vino su hermano Jacob y le dijo, véndeme, dice que quería del potaje del cual estaba guisando Jacob, y le dice, solamente una cosa te pide, véndeme tu primogenitura. Y vemos que en cierta manera se habla o se tiene en un cierto concepto de la vida de Jacob como una manera usurpadora, o que una persona engañadora. Vemos que la misma palabra, vemos que Yahweh le dice, ya no será más tu nombre usurpador. No era en el sentido de engañar, sino que vamos a ver las características de ellos, sino que dice, ya no será tu nombre más Jacob, sino que ahora tu nombre será Israel. Y vemos cómo después, más adelante, el Padre le cambia el nombre a Jacob, ya no por el nombre de Jacob, sino que ahora su nombre sería que Israel. Dentro de lo que tú y yo podemos encontrar, nos habla acerca de lo que era la primogenitura. ¿En qué consistía lo que era la primogenitura? La primogenitura no solamente abarcaba una doble porción como primogénito, pero también era del linaje, vamos a llamarlo de esa manera, y continuar a través del linaje de lo que era parte de la descendencia. Y el que vemos que si vamos un poquito más adelante, vemos acerca de la historia de Isaac y de Abimelech, y vemos cómo, si recordamos, una de las cosas que Abimelech era el rey de Gerar en aquel entonces, y que vendría siendo lo que tú y yo podríamos entender que vendría siendo Gaza hoy en día, tierra de los filisteos, y que el mismo lugar donde Abraham presentó a Sara, vemos que en la historia pasada, en los capítulos pasados, vemos que se volvió a repetir como quien dice la historia, de lo mismo que sucedió en la vida de Isaac. También estaba sucediendo lo que había sucedido con la vida de Abraham, estaba sucediendo también con la vida de ¿quién? De Abraham. De la misma manera, dice que vemos que presentó adelante a Abimelech como si fuera su hermana, no como su esposa, pero vemos en cierta manera no era que era precisamente el mismo rey de Abimelech, como podríamos lo miramos en las historias pasadas o los capítulos anteriores, sino que era el linaje que correspondía, que aquel que una vez que el rey moría, o el hijo que tomaba el mismo lugar, era como un título, aquello que recibía como Abimelech, o el rey de Abimelech era como un nombre que recibía sobre la misma persona, como un título, vamos a llamarle. No representaba que era la misma persona, no significaba que seguía siendo la misma persona, sino que venía siendo parte del mismo linaje. Una de las cosas que tú y yo podríamos entender, y vemos que también llega, y vemos una de las cosas que sucede con la vida de Isaac, vemos que también la presenta como ¿quién? Como su esposa, a su esposa Rebeca, y vemos exactamente que era la misma historia, que podríamos mirarlo, una similitud perdón, y que no, si en el capítulo 27, el capítulo 28, vemos que Saúl escoge a una de las esposas que también, una de las cosas que la palabra había dicho, o la que la palabra describe, es que no se tomaría mujer de los pueblos cananeos. Vemos que por el enojo que había en la vida y en el corazón de Saúl, ¿qué es lo que hizo Saúl? Viendo que eso le desagradaba a su padre, porque vemos que cuando fueron a tomar mujer para ¿quién? Para Isaac, recordemos el capítulo pasado, cuando ya estaba Abraham para morir, y viene y manda a su siervo ¿a quién?
Eleazar, que en la historia no sale el nombre de lo que es Eleazar, y vemos que cuando manda llamar al siervo para que consiguiera esposa para quien, para su hijo Isaac, dice la palabra, dice que no tomaría de la mujer de los cananeos, sino que vendría siendo alguien de su propia descendencia, de su propio linaje. Y vemos que el siervo va y toma una mujer para quien, para su hijo Isaac, y vemos cómo se casan y vemos brincando un poquito más esa casi a la historia, vemos que lo mismo sucedió, y vemos que una vez que cuando vemos que en cierta manera Jacob engañó a su padre y le fue vendido la primogenitura, o mejor dicho, Esaú vendió la primogenitura, vemos versículos más adelante que por el enojo que había en el corazón de Esaú y por la envidia, en cierta manera, el desear la bendición que su padre le había dado a Jacob, no le interesó, sino que la menospreció y la vendió por un plato de lentejas. Vemos que una de las actitudes que Esaú hizo, ¿cuáles fueron esas actitudes que Esaú hizo? Tomó una de las mujeres que no pertenecían al mismo linaje, sino que tomó una mujer de las cananeas, y no solamente una mujer cananea, sino que tomó otras dos mujeres, viendo que eso le desagradaba ¿a quién? A su padre. Y vemos que era en cierta manera como una ofensa, un oprobio que había traído delante de toda la casa. Ahora, cuando vemos parte de lo que es la palabra toldot, significa lo que son generaciones. Lo que es la palabra toldot significa lo que es generaciones de lo que son los patriarcas. Y si vemos a lo largo parte de todo ello, es toldot, que significa, en el hebreo se le conocería, o esta parte, vamos al capítulo 25, Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25, vamos a leer del versículo 19. Dice, los descendientes de Isaac, hijo de Abraham, fueron estos. Abraham engendró, dice la palabra, a Isaac. Pero sabes, en el primer, te voy a tratar de leerlo un poquito en el hebreo, como está escrito. Beled toldot Isaac ben Abraham, Jolit et Isaac, que vemos que significa, y estas son las generaciones de de Isaac, y nos habla acerca de cómo vemos acerca de los patriarcas, o vemos el nombre de los patriarcas o la descendencia de ellos, una de las cosas que tú y yo podemos mirar. Pero al final hay una palabra que se le conoce que es Jolit, H-O-L-I-D, que no solamente habla acerca de lo que son las generaciones, pero habla en un sentido, y te vemos un poquito más de ello, una palabra diferente a lo que es toldot, a lo que son las generaciones, que significa que son generaciones, pero la palabra jolit significaría lo que causa, o lo que sucedería, o lo que es proveniente por medio de la vida de Isaac. Se traduce como engendrar. Esta misma palabra jolit se traduce como engendrar, o dar a luz, o engendrar, o dar a luz en cierta manera. Pero vemos que la palabra toldot es más, sabes, en el sentido hebreo, o dentro del hebreo se le conoce a esta palabra toldot no solamente como generaciones, pero también se le podría conocer como el ADN, aquello que está en el ADN ¿de dónde? De la vida de la persona. Cuando la palabra jolit no habla acerca de las generaciones en cierta manera, sino que habla aquello que causa o es causado por ¿quién? Por el hombre en cierto sentido. Ahora, si vemos que la palabra toldot significa lo que es el ADN por parte de la naturaleza, pero sabes, aún si podemos tomar esto en cuenta, podemos entender que aún nuestras decisiones toman mayor impacto en las cosas que tú y yo hacemos, o toman un mayor, vamos a llamarle, por lo regular, tiene un mayor efecto, más pesado o más abrumador de lo que es el ADN físico de esta palabra, que es donde proviene la palabra jolit. Ahora, si viéramos un ejemplo de ello, cuando Adán cuando Adán fue formado, dice la palabra que Adán fue formado ¿de dónde? Del polvo de la tierra. ¿Y qué es lo que hizo Yahweh? Dice la palabra que Yahweh sopló aliento de vida sobre la vida de ¿quién? Sobre la vida de Adán. Y dice la palabra que en aquel momento, en Génesis capítulo 2, versículo 7, dice la palabra que en aquel momento Adán fue constituido una alma viviente. Pero el aliento de vida, si tú y yo pudiéramos decirlo en cierta manera, quien sopló aliento de vida sobre la vida de Adán, ¿quién fue? Fue Yahweh. Quien vendríamos a decirlo en cierta manera vino y sopló el ADN de lo que era la imagen de él sobre la vida de ¿quién? Adán. Recordemos que la palabra dice, que es lo que en el capítulo del libro de Génesis dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen
y a nuestra semejanza. Y vemos que sopló aliento de vida sobre la vida de Adán. Fue creado conforme a la imagen. Yeshua, ¿qué es lo que tú y yo podemos mirar? Sin embargo, vemos una de las cosas que Yeshua vino a ser como el segundo Adán, en cierta manera. Porque ¿quién fue el primer Adán? El primer Adán fue sobre aquel que fue soplado aliento de vida. Mas, sin embargo, las acciones que este hombre tuvo, que fue Adán, hicieron que tuvieran un mayor efecto sobre aquello que Yahweh había soplado aliento de vida. ¿Sobre quién? Sobre cuáles fueron las acciones que Adán hizo. Desobedeció a quién? Al Padre, y las acciones determinaron cuáles fueron las consecuencias de ellos, que fue sacado de ¿dónde? Del jardín del Edén. Ahora, cuando tú y yo podemos mirarlo en cierta manera, sobre la vida de Yeshua, a Yeshua se le conoce como el segundo Adán. Lo mismo que tú y yo vemos parte dentro de los relatos, o parte de lo que tú y yo podemos encontrar. Vemos que Yeshua es como ese segundo Adán, el unigénito, que la palabra describe como el unigénito de Elohim, y en él se encontraba, si tú y yo podríamos decirlo, el ADN, de una manera diferente en la que se encontraba en la vida de Adán. Como muchos de los patriarcas, Abraham no fue el mayor dentro de su casa. Para hacer primeramente una pequeña referencia, si vemos que a Abraham no fue el primero de su casa, no era el mayor de su casa, sino que uno de los mayores de su casa, podríamos encontrar lo que era su hermano mayor. No era el mayor, no era el primogénito. En el caso de la vida de ¿quién? De Jacob y Esaú, vemos que Esaú, mejor dicho, Jacob, no era el primero, sino que era el primero. ¿Quién era? Era Esaú, era el que había salido primeramente. Después salió tomado del ¿cómo se llama? Del talón de su hermano. Fue sacado ¿quién? A Jacob. Perdón, siento que se me va un poquito la voz. Vemos que no era el primogénito, pero muchas veces aún hasta el segundo. ¿Qué es lo que la palabra dice o qué es lo que la palabra nos muestra? Dice que los últimos serán ¿qué? Los primeros. Y una de las cosas que tú y yo podemos mirarlo como muchas de las referencias, aún muchos de ellos, aunque no eran el primogénito, terminaron siendo ¿quién? El primero. Y eso va, y ahorita vamos a entender un poquito de que el segundo Adán es el que preserva, si tú lo quieres, podríamos decirlo, quien preserva el ADN a través de sus decisiones correctas. Una de las cosas que tú y yo podremos mirar, si vemos que a través de la vida del Mesías o de la vida del Yeshua, él cargaba ese ADN, si tú le quieres llamar, que provenía ¿de dónde? Del Padre. Pero nuestras decisiones también tienen un sentido o afectan más, si podríamos decirlo, en nuestras acciones, en lo que tú y yo hacemos. Si vemos la vida de Adán, ¿qué es lo que hizo Adán? Sus acciones pesaron más que el soplo de vida que había sido soplado ¿sobre quién? Sobre su vida. Sobre la vida de Yeshua, aunque cargaba en sí en su vida el ADN de ¿quién? Del Padre. Las acciones que Yeshua hizo pesaron tanto para que fueran un ejemplo ¿para quién? Para nosotros mismos, cuanto lo entendemos. Si una de las cosas que tú y yo podemos mirarlo, vamos a Hebreos capítulo 4, creo que es Hebreos capítulo 4. Si una de las cosas, si nos podríamos detener un poco más acerca de la vida de Yeshua, dice la palabra, que tú y yo sigamos las pisadas de Yeshua. ¿Cuántos de nosotros muchas veces no venimos de un trasfondo, si tú le quieres llamar disfuncional, o venimos de una descendencia que fue de tal manera, o nuestros descendientes fueron de tal manera, etcétera, etcétera, etcétera? Pero aún si tú y yo vemos parte de lo que es la vida o la descendencia de Yeshua, y no estoy hablando, no quiero malinterpretarme, pero si vemos mucho de lo que es de la descendencia de Yeshua, vemos que a través de ello una de las cosas que sucedieron es por medio de Rahab. Después no solamente de Rahab, que fue una mujer prostituta, sino que después miramos la vida de otra mujer que se nos habla acerca de quién. Se me fue el nombre de Ruth, que era una mujer de los moabitas. ¿De dónde habían nacido los moabitas? Habían nacido ¿de dónde?
de la unión que habían tenido aquí en las hijas de Lot para preservar su descendencia, que había sido, si tú le quieres llamar, un incesto. De ahí eso provinieron los moabitas. Y vemos que Ruth provenía de donde, siendo una mujer moabita. Vemos que Ruth abandonó, si tú le quieres llamar, aquello que a donde ella pertenecía, y que él le dijo a Noemí, dice, porque ahora tu Elohim será mi Elohim. Vemos que fue redimida por medio de ¿quién? De Boaz, el otro hombre. Y después de la unión entre Boaz y Ruth la moabita, ¿quién nació por medio de esa unión? Vino la descendencia ¿de dónde? De Obed, quien fue engendró, y que después vino quien, siendo su padre, el hijo de Obed siendo Isaí, y después el hijo de Isaí, quien era el padre de David. Vemos que era ¿quién? Isaí. Dice la misma palabra en el libro de Isaías, dice que del retoño de Isaí saldría ¿quién? El Mesías. Si vemos parte de lo que era la genealogía, un parte del Mesías, y eso estoy hablando cuando verdaderamente tenemos un arrepentimiento, nos volvemos a un Teshuvá, pero muchas veces igual de la misma manera nosotros, muchas veces causamos o pensamos que porque venimos de cierto lugar o cierta descendencia, o etcétera, etcétera, pensamos que el Padre no puede usar o no puede utilizar nuestras vidas. Sino un claro ejemplo que tú y yo podemos mirarlo es que a través de las luchas que el Mesías soportó, que el Mesías vivió, dice la palabra que el Mesías aprendió que la obediencia. Por lo tanto, Él conoce nuestras aflicciones, nuestras debilidades. Él conoce tal y cual tú y yo somos, cuánto lo entendemos. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, Él conoce nuestro sentir. Él conoce lo que hay en nosotros, cómo nos sentimos, cómo nos vemos delante de los demás. Él conoce cada situación de lo que hay respecto a nuestras vidas. Por lo tanto, dice la misma palabra, dice aquí lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 14, dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote, dice que transcedió los cielos, dice Yeshua el hijo de Elohim, dice, retengamos nuestra fe, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que ha sido tentado en todo como ¿quién? Como nosotros, pero sin pecado. Por lo tanto, dice la palabra, nos da a entender la palabra que Él conoce nuestras debilidades. ¿Cuántos estamos conscientes, que tenemos debilidades en nuestras vidas? Amén. ¿Cuántos podemos levantar las manos y saber que tenemos debilidades? ¿Sabes qué es lo más interesante? Que no todos cojeamos del mismo pie. Cada uno de nosotros es diferente. Tal vez la área débil tuya no es mi área, ni es la área débil de tu hermano. Pero tal vez la área débil de tu hermano es una área fuerte en ti. Porque no tenemos luchas, sí tenemos tribulaciones, tenemos luchas, tenemos muchas cosas. Y tenemos debilidades. Y sabes, la palabra dice que Él conoce nuestras debilidades y conoce nuestras flaquezas. Dice, y Él puede compadecerse de quien, dice, sino que tenemos un sumo sacerdote, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, dice que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que ha sido tentado, dice, en todo como nosotros, dice, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos, dice, con confianza al trono de su gracia para que recibamos misericordia y hallamos gracia para ayuda a ¿quién? Oportuna. Por lo tanto, ahí dice la palabra que tenemos un fiel y sumo sacerdote que intercede por nosotros diariamente y conoce nuestras flaquezas y nuestras debilidades. Y Él conoce cuáles son nuestras áreas débiles y aún nuestras áreas fuertes, si tú le quieres llamar también. Pero al punto en el que quiero llevar, que Él conoce nuestras debilidades. O sea, cuando tú y yo pasamos por alguna situación, no es como que nadie sabe por lo que yo estoy pasando. Tal vez yo no puedo entender. O la persona que está al lado tuyo no puede entender. Pero sabes que hay alguien que sí entiende y sí comprende por las luchas y por las luchas que tú y yo pasamos y atravesamos. Él. Porque dice la palabra, dice que fue tentado ¿en quién? En todo, pero en el cual no se encontró ¿quién? Pecado alguno. Por lo tanto, tú y yo podemos entender que hay alguien que conoce nuestras flaquezas y nuestras debilidades. Pero Él es por elección, ¿sabes? Él mismo decidió morir. ¿Por quién? En lugar de nosotros.
Porque dice la misma palabra, dice que cuando Yeshua se encontraba en aquel lugar, ¿cuáles fueron las expresiones de Yeshua? Dijo, Padre, no se haga mi voluntad. Dice, si es tu voluntad, dice, pasa esta copa. ¿Cuál era pasar esa copa? La muerte. Recordemos que cuando uno de los discípulos se le acercó delante de él, ¿qué fueron las palabras de Yeshua? Apártate de mí, Satanás. Porque lo que el discípulo, en otras palabras, le estaba diciendo, en otras palabras, como maestro adulto no tienes que morir por los pecados de los demás. Pero era necesario que el Mesías muriera para que se cumpliera lo que estaba escrito en las Escrituras, para que por medio de su muerte tú y yo fuéramos reconciliados ¿con quién? Con Él. Mas sin embargo, si el Mesías no hubiera muerto, no hubiera habido ninguna reconciliación. Mas ¿qué es lo que Yeshua dijo? Apártate de mí, ¿quién? Satanás. Y las expresiones de Yeshua cuando estaba delante en aquel lugar, que le dijo, Padre, dice, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él tuvo la elección de morir en lugar de ¿quién? De nosotros mismos. Por lo tanto, sus acciones, es lo que yo te decía, impactaron tanto para que tú y yo podamos seguir el ejemplo de ¿quién? De Yeshua. ¿Cuánto lo estamos entendiendo? ¿Cuál es ese ejemplo que Yeshua dejó? ¿O cuál es eso? Número uno, Él decidió morir a sí mismo, a diariamente, si tú le quieres llamar, al Padre, dice, para que pudiéramos, aún para que con todas las tendencias hereditarias, si tú y yo pudiéramos llamarle de manera, es como si tú y yo pudiéramos llamarles el carácter de Elohim. Vemos que Él murió ¿por quién? Por nosotros. ¿Qué es lo que la palabra nos enseña? Que tú y yo tenemos que morir diariamente a nuestras vidas, a nuestros hechos y a nuestras acciones. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? ¿Cuántos entendemos que tenemos que morir a diario? Voltea con la persona que está a tu lado. Dile, es necesario que muramos a diario. ¿Estamos de acuerdo? Perdón. Pero entonces vemos que es el carácter, o fuimos creados de la misma manera, tú y yo fuimos creados a la imagen y a la semejanza de ¿quién? De Él, cuando estamos de acuerdo en ello. Fuimos creados conforme a la imagen y a la semejanza de Él. Y es por medio del poder del Ruach HaKodesh que tú y yo tenemos el poder para poder vencer las cosas o las acciones que vienen muchas veces ¿a quién? A nuestras vidas. Si no fuera por el poder del Ruach HaKodesh, tú y yo estuviéramos en cierta manera incapacitados de poder realizar ¿qué? Las cosas, aunque fuimos creados conforme a la imagen y a la semejanza de Él. No sé si me estoy explicando un poco bien, pero es el poder que nos da el poder para poder vencer a través de su sangre, para poder vencer las dificultades. Donde está el Espíritu que da vida, para que hagamos las decisiones o para que podamos tener decisiones correctas en nuestras vidas. Porque recordemos que nuestras acciones hablan mucho, y no solamente hablan mucho, sino que es a través de nuestras acciones que tú y yo podemos determinar el hacer las cosas buenas o el hacer las cosas incorrectas. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Cada uno tiene una decisión y una voluntad propia. Pero ¿qué es aquello que nos va a garantizar o que nos va a ayudar para tomar las decisiones correctas en nuestras vidas? Que tú y yo necesitamos primordialmente la ayuda del Ruach HaKodesh. ¿Dónde? En nosotros. ¿Fuimos creados conforme a la imagen y a la semejanza de Él? Sí. Pero necesitamos la dirección del Ruach HaKodesh en nuestras vidas para poder tomar las decisiones correctas. Vemos respecto a la vida de Jacob, que Jacob tomó unas decisiones correctas, mas sin embargo vemos la vida de Esaú, que tomó decisiones incorrectas, porque respecto de ambos se habla que uno era hombre cazador y que era hombre del mundo, que era hombre del campo. La palabra del mundo o hombre de campo en el Nuevo Testamento se le conoce como el mundo. Cuando las Escrituras vemos que era un hombre de campo, en cierta manera, hablan que era una persona en el Nuevo Testamento, que era una persona aquí en el mundo. Mas, sin embargo, de la vida de Jacob, se habla que era una persona que habitaba en tiendas,
que habitaba en intimidad y en relación ¿con quién? Con el Padre. Por lo tanto, podríamos entender quien le ayudó a poder tomar las decisiones correctas es el haber tenido una intimidad y una relación directa ¿con quién? Con el Padre. ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos en nuestras vidas para poder tomar decisiones correctas? Di conmigo, voltea con la persona que está a tu lado, dile, es necesario que tengamos una relación con Él para que las decisiones que tomamos puedan ser decisiones correctas y no incorrectas. Porque eso al final del tiempo terminará impactando la vida de ¿quién? La vida de cada uno de nosotros, ¿cuánto lo entendemos? Entonces vemos, dice la palabra, dice que Él nos ha dado un espíritu, no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Voltea con la persona que está a tu lado, dile, Él nos ha dado un espíritu de amor, de poder, di conmigo, y dominio propio. ¿Cuántas veces, muchas veces no hemos dicho nosotros, es que yo no puedo? ¿Nadie? ¿O soy el único que a veces he dicho, no, Padre, es que esto parece tan difícil? Sabes, en algún momento de nuestras vidas, muchas veces hemos pasado por circunstancias que parecen tan imposibles. ¿Para quién? Para nosotros. Pero no son imposibles ¿en quién? En Él. Dice, porque todo lo puedo. Di conmigo, todo lo puedo en Yeshua que nos fortalece. ¿Cuántos entendemos eso? Tal vez, ¿sabes? Dice la palabra, dice que su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Cuando tú y yo tal vez no somos capaces de poder hacer o de realizar las cosas, es en ese momento que su poder se perfecciona. ¿En dónde? En nuestras vidas, donde Él nos da la capacidad de poder hacer o de poder realizar las cosas. ¿Cuánto lo entendemos? Porque no es en nuestras propias fuerzas, amados. No es en lo que yo puedo hacer o en lo que no puedo hacer, sino es que mi dependencia debe de estar puesta ¿en quién? En Él. Todos los personajes que tú y yo vemos, o grandes personajes dentro de las Escrituras, vemos que tenían un propósito. Si vemos respecto a la vida de quién, de la esposa de quién, de Abraham, Sara no podía tener hijos. Tanto era así que era una mujer o el tiempo de ella ya había pasado. Mas sin embargo, aunque el tiempo de ella había pasado, Yahweh le dijo, dice, en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Porque no era por lo que el hombre pudiera hacer, sino que era lo que Yahweh podía hacer a través de la vida de una persona. Tanto es así que Abraham se tuvo que llegar a su sierva para poder tener ¿a quién? A uno de sus hijos, Isaac. Después vemos que después de que murió, después pudo seguir teniendo más hijos, pero la descendencia ¿en quién fue? En Isaac. Para que la gloria y la honra fuera dada ¿a quién? A Yahweh. Porque la honra, voltea con la persona que está a tu lado y dile, cuando Yahweh hace las cosas, no es para que uno se lleve la honra, sino es para que Él se lleve la gloria en medio de todas las cosas. ¿Cuánto lo entendemos? Respecto a la vida de Isaac, dice que su esposa era estéril por 20 años. Y vemos que ya a este hombre oró, Isaac, y tuvo un hijo. También respecto a la vida de Jacob, la esposa de Jacob, que era Raquel, también era estéril. Y muchos otros personajes, Ana, que oró delante de Yahweh y también era estéril, era una mujer que no tenía hijos. Y vemos cómo venía Penina y se le acercaba constantemente y le decía, bueno, mira los hijos que yo tengo y tú no tienes ninguno. La madre de Sansón, que también había sido estéril. Y muchos otros personajes que tú y yo podemos encontrar dentro de las Escrituras, pero era único, con el único fin y con el único propósito de que Yahweh fuera engrandecido en medio de todas las cosas y no el hombre. Porque aún en todo lo que era la vida de las patriarcas había una similitud en todos ellos. Ambos, o las mujeres de ambos, dice la palabra, que eran estériles. Mas no fue por ellos que se lograron las cosas, ni en el poder de sus fuerzas, sino fue por medio de Yahweh que obró para que estas mujeres pudieran dar a luz. Para que el único que fuera glorificado y exaltado en medio de todo ello, ¿quién era? Era Él.
Sabes, en medio de nuestras vidas o de nuestras circunstancias, aún de las luchas y las aflicciones que tú y yo pasamos y atravesamos en nuestras vidas, muchas veces Yahweh permite las cosas para que Él únicamente sea enaltecido y para que Él sea engrandecido en nuestras vidas cuando lo entendemos. Porque sabes, cuando la palabra dice que su poder se perfecciona en nuestras debilidades, es cuando la mano del hombre ya no puede obrar y ya no puede estar en medio de las cosas. Que aun cuando tú y yo pasamos por alguna situación, por alguna enfermedad de nuestras vidas y por algún cierto designio de muerte, y sabes, y que el hombre no puede hacer nada en medio de todas esas cosas, el único que puede obrar y hacer las cosas posibles, ¿quién es? Es Él. Porque no está en nuestro alcance, ni está en el alcance de la medicina, ni en el alcance de los doctores, sino que lo único que está al alcance es en las manos de ¿quién? De Él. Que cuando las cosas parecen tan difíciles o tan imposibles, es en Él en el que tú y yo tenemos que poner nuestra esperanza y nuestra confianza cuando lo entendemos. Porque no proviene de nosotros, no hay nada humanamente posible que el hombre pueda hacer para que puedan suceder las cosas. Sabes, cuando una mujer estaba para dar a luz, para que una mujer diera luz, representaba, o el tener hijos, representaba un estatus delante del pueblo. Pero el que una mujer no pudiera dar a luz era motivo por el cual en tiempos antiguos, después de 10 años, el hombre podía separarse de su mujer porque no le había dado hijos. Porque le estaba permitido, porque ya habían cumplido 10 años. Y legalmente, si tú quieres, la mujer no le había dado hijos. Mas sin embargo vemos el gran corazón que Isaac tenía ¿para quién? Para con su esposa Rebeca. ¿Y sabes qué es esto lo que nos muestra a la misma vez para la vida, para nosotros? Que muchas veces nos centramos en pedir por nosotros mismos y nos olvidamos pedir ¿por quién? Por los demás. ¿Sabes qué es mayor privilegio cuando tú y yo nos olvidamos de nosotros mismos y aprendemos a mirar las luchas y las dificultades que otros tienen y podemos orar y ponemos en la brecha ¿por quién? Por otros. Porque si tú miras la vida, la oración de Isaac, cuando tú y yo vemos parte del primer relato, la oración que Isaac estaba haciendo no estaba diciendo Padre dame hijos, dice que oró por su mujer porque su mujer no daba luz y hacían ya 20 años. Y legalmente, si tú quieres, le había estado permitido separarse ¿de quién? De su esposa Rebeca, mas sin embargo el corazón de Isaac estaba ¿quién? Con ella. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Cuántos varones hay aquí? Amén. ¿Cuántos oramos con nuestras esposas? Amén. ¿Sabes qué es bueno cuando tú y yo oramos? Y oramos los unos con los otros, bendecimos la vida del uno al otro. Porque sabes, y aun cuando tú y yo oramos por alguien más, y no solamente por tu esposa, pero cuando tú oras por alguien más, tú no estás pidiendo por ti mismo, o no estás pidiendo para ti, sino que estás pidiendo ¿para quién? Para otros, con un corazón ¿qué? Di conmigo, desinteresado. Que ese es verdaderamente el propósito, o aquello que había en el corazón de ¿quién? De Yeshua. Que había un corazón de ¿quién? Desinteresado, pero que era un corazón volcado en amor hacia ¿quién? Hacia la vida de los demás. Recordemos que cuando Yeshua miró a las multitudes, dice la palabra, dice que los miró, dice con un corazón extraño porque sintió misericordia por ellos, dice porque dice la palabra, dice que eran como ovejas que no tenían que pastor. Y vemos que eso era precisamente lo que había en el corazón de ese hombre. Ahora, si eso era un tipo de ofrenda y habían transcurrido 10 años, 20 años, era siempre en el tiempo y en el propósito el aprender ¿a quién? El esperar en las cosas del Padre. Y la palabra dice que tú y yo tenemos que seguir las pisadas ¿de quién? De Yeshua. Si vemos un poquito más para allá, vamos a Mateo capítulo 16. Sabes, la única manera que tú y yo podemos salir adelante es siguiendo de conmigo, es el ejemplo de Yeshua y de poder tener su Ruach HaKodesh para poder tomar las decisiones que
correctas en nuestras vidas. Mateo capítulo 16, versículo 24. ¿De qué manera tú y yo lo hacemos? Di conmigo, morir a diario. Di conmigo, diariamente, tú y yo tenemos que morir a nuestras vidas a diario para que no hagamos nuestra voluntad, sino para que hagamos la voluntad ¿de quién? Del Padre. Porque ciertamente el Espíritu desea, pero si hay alguien que siempre está al acecho o que se opone constantemente, di conmigo, es la carne. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Pablo decía, dice, maldito de mí, dice, que aquello que deseo hacer, no lo hago, mas aquello que deseo hacer, no lo hago. Y lo que no deseo, eso es lo que vengo haciendo. Y muchas veces así hacemos o pasa en nuestras vidas. Muchas veces no queremos hacer las cosas que son malas, pero muchas veces terminamos haciendo lo que es incorrecto y no hacemos lo que es correcto delante de los ojos ¿de quién? De Yahweh. Y eso estoy diciendo que no tampoco es que nos sirva como una justificación de decir, bueno, Pablo decía, ¿verdad? Pues sí, y yo tengo la misma lucha y constantemente, pues aquello que no quiero hacer, pues es lo que hago. No sirve para una justificación. Lo que sí nos sirve es para que tú y yo podamos entender que el único que nos puede librar de ese cuerpo de muerte y de no hacer esas cosas es ¿quién? Es Yeshua, que derramó su sangre por amor a nosotros y que por medio de esa sangre tú y yo recibimos que redención de pecados y que ahora tú y yo tenemos el Ruach HaKodesh donde en nuestras vidas para el cual nos guíe para poder tomar las decisiones correctas y las decisiones que tú y yo tenemos que tener que es conforme a la voluntad y el propósito del Padre. ¿Cuánto lo entendemos? Mateo capítulo 16, versículo 24, dice, entonces Yeshua dijo a sus discípulos, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, dice, tome su cruz y sígame. ¿Qué significa tomar la cruz? Di conmigo, es seguirle. Es mejor dicho, no es seguirle, es tomar nuestra cruz, es morir. La cruz o el madero nos habla ¿qué? De muerte. Es donde Yeshua murió. Donde Yeshua fue crucificado, donde nuestra carne es crucificada para que ya no vivamos nosotros, sino para que ahora Yeshua viva a través de ¿quién? De nuestras vidas. Por lo tanto, si tú y yo queremos hacer la voluntad de Él, di conmigo, es necesario morir todos los días. Porque sabes, cada día hay decisiones que tú y yo tomamos en nuestras vidas. Y cada día y cada decisión que tú y yo tomamos puede tener un impacto positivo o un impacto negativo, ¿cuánto lo entendemos? Yo puedo levantarme el día de hoy y decir, bueno, y puede haber una persona que dice, es que, ¿de qué me sirve haber seguido tanto tiempo al Padre y las cosas siguen igual? Y completamente por una decisión y por un motivo tomo una decisión equivocada y se aparta del camino ¿de quién? Del Padre. Y que muchas veces muchas personas lo han tomado. Y no solamente te estoy hablando a lo largo de toda la historia. O por algún motivo, por alguna situación tomamos la decisión incorrecta y por la decisión incorrecta que tomamos, ¿qué es lo que sucede? Nos desviamos completamente del plan y del propósito. Y acerca de la vida de un hombre, se me fue el nombre, es un rey. Si se acuerdan de él me dicen, pero dice la palabra, dice que el rey Usías, creo que era el rey Usías, el cual su fama se había extendido que por toda la tierra. Sabes, era el mejor rey que había vivido sobre el pueblo de Israel y un rey en el cual Yahweh estaba con él en todo tiempo. Tenía el mejor ejército, las mejores armas, si tú le quieres, tenía lo mejor de la élite, si tú le quieres llamar, de aquel entonces. O sea, no hay nadie que le pudiera hacer frente al rey Usías, dice, porque su fama se había engrandecido ¿por dónde? Por toda la tierra. Y Yahweh estaba con él en todo lo que este hombre hacía. Mas dice la palabra, dice que un día se enalteció para su ruina o por una decisión incorrecta que le vino a su pensamiento y que por pensar que Yahweh estaba con él y que por todo el tiempo Yahweh había estado con él, una decisión que él tomó en ese momento lo desvió del camino y del propósito de Yahweh. Porque el único que le estaba permitido encender incienso, ¿quién era? Eran los sacerdotes o a los levitas. No le correspondía a él, que era rey. Mas sin embargo dice que un día se agarró tomando ¿qué? Incienso, y ¿qué es lo que le vino? Lepra. Fue lepra, ¿verdad? Sí, corríjanme, no.
La tos también me hace divagar un poco, no se cree. Pero dice la palabra, dice que vino, creo que fue lepra sobre él y vivió aislado. ¿Para quién? Del campamento. Por todo el tiempo. Sabes, cuando una persona tenía lepra eran llevados a un lugar aparte, aislados de todas las demás personas. O sea, era como que los que estaban sanos aquí en un lado y los que tenían allá malitos o enfermos, lepra, ya de otro lado. Y había un campamento para ellos. Y dice que vivió aislado todo el tiempo. Pero por una sola decisión que él tomó, ¿dónde? En su vida. Nuestras decisiones afectan positiva o negativamente ¿quién? Nuestras circunstancias de vida. Muchas veces pensamos que no repercute, pero sabes, repercute de gran manera. Y sabes, muchas veces por lo que hay en nuestras vidas y en nuestros corazones depende mucho de ello. Si vemos el caso de la vida de este hombre, Saúl, quien era hermano de él, por un momento de enojo, si tú puedes mirarlo, y si el tiempo nos alcanza, podemos mirar algunas cositas. ¿Qué dice lo que dice 1 Corintios capítulo 11? Y estoy hablando sin tocar lo que es parte directamente de la parasha, porque ya entendemos un poquito de ella, o ya la leímos. 1 Corintios capítulo 5, 1 Corintios capítulo 11. ¿Estamos ahí? Versículo 1. Estamos ahí, dice lo que dice 1 Corintios capítulo 5, versículo 1. Digo 11, versículo 1, dice, eso es lo que Pablo decía, dice, ser imitadores de mí, como yo también lo soy, ¿qué dice la palabra? Así como yo también lo soy del Mesías. Efesios capítulo 5, dice, ser pues imitadores de Elohim, como hijos amados, dice, y andar en amor, así como el Mesías también nos amó. Y dice, y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio, ¿a quién? Elohim, como fragante aroma. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 20. Dice, pues qué mérito hay, dice, si cuando pecan, dice, y son tratados, dice, con severidad, dice, soportan con paciencia. Dice, pero si cuando hacen lo bueno, dice, sufren por ello, dice, y lo que soportan, dice, con paciencia, dice, esto haya gracia delante de Elohim. Dice, porque para este propósito han sido llamados. Dice, también el Mesías sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos, dice la palabra, sus pisadas. Dice, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno, dice la palabra, ni se halló engaño en donde, en su boca. Dice, sino que el Mesías sufrió y se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para que sigamos que sus pisadas. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Di conmigo, seguir el ejemplo de Yeshua. ¿Cuál fue ese ejemplo de Yeshua? De morir a sí mismo y darse el amor por quién, por todos nosotros. Por lo tanto, tú y yo debemos de morir a nosotros mismos, a morir a nuestra carne y aprender a darnos quién, a otros. ¿En qué manera? En orando y pidiendo e intercediendo por quién, por los demás. ¿Cuántos de nosotros oramos? No quiero que levantemos la mano, pero ¿cuántos de nosotros oramos los unos por los otros? De orar, de levantar y decir, Padre, bendice la vida de mi hermano, bendice la vida de aquella persona, bendice a mi hermano, aquella persona, a mi hermano en sangre, a mi hermano de aquel lugar, pero bendícelo. Sabes, cuando tú y yo aprendemos a orar por los demás, aprendemos a despojarnos de quién, de nosotros mismos. De que nuestra oración no sea una oración egoísta. Y cuando digo una oración egoísta es decir, Padre, dame porque yo necesito, Padre, es que yo necesito. Y cómo está en la vida de los demás, quién sabe. Pero mientras yo esté bien, con eso estamos bien. Pero no es de conmigo, es aprender a orar. ¿Para quién? Por nuestro prójimo. Dice la palabra orar los unos por los otros. Y si no lo hacíamos, aprendamos de orar de quién, los unos por los otros, de darnos los unos a los otros también. En Génesis, una de las cosas que tú y yo podemos mirarlo respecto a la vida, por el tiempo no tengo, iba a sacar unas copias, pero ya la impresora por algún motivo no me quiso imprimir las hojas. Pero sabes, cuando vemos en el capítulo 25 del libro de Génesis, y cuando habla dice, y estas son las generaciones. Bueno, si tienen ustedes su hojita de esta semana, de Toldot, ahí puedes mirar cómo se escribe en el hebreo. Y ahí vemos que está escrito en cierta manera en el hebreo y al comienzo, recordemos que el hebreo se comienza de izquierda, ¿hacia dónde?
hacia derecha. Y vemos que la segunda letra que tú y yo tienes ahí es la letra Vav. Y donde dice, y son las generaciones de ¿quién? De Abraham. Pero cuando tú llegas al capítulo 36 del libro de Génesis, del capítulo 36, y en el capítulo 19, creo que es en el capítulo 19, dice, en el primer versículo del capítulo 36 dice, y estas son las generaciones de Esaú, aunque en nuestro lenguaje, se escucha de la misma manera y se dice de la misma manera, en el hebreo ahí, si tú le quieres llamar, hay algo interesante, un pequeño que difiere. Porque aunque se pronuncia de la misma manera Toldot como generaciones, esa pequeña letra hace un pequeño paréntesis o un énfasis. Que por las decisiones que Isaac tomó, fue llevado hacia un lugar donde más abajo. Más por las decisiones, ya no, si tú lo miras en el libro de capítulo 36 en el hebreo, esa letra Vav, que es como un palito así, ya no se encuentra al comienzo de aquí, sino que es cambiada casi hasta el último, casi de la misma parte, que significa lo mismo, representa lo mismo, pero en el hebreo es como si diera un mensaje que por las decisiones que Isaac tomó, que las decisiones que Esaú tomó lo llevaron a un nivel más bajo del propósito que tenía para su propia vida. ¿Cuáles fueron las consecuencias de Esaú? Vemos que las consecuencias de Esaú fueron tomar una mujer de los cananeos, de los cuales no estaba permitido para él. Que de lo mismo nos habla cuál era el corazón de quién, de Esaú. Era un hombre el cual no le importaba no solamente la primogenitura, sino que era un hombre que, dado a la casa, era un hombre cazador, y que nos hablan acerca de las características de cómo era quién. Esaú era un hombre, si tú le quieres llamar, dependiente de sí mismo, y no era dependiente de quién, de las cosas del padre. Tanto así que no le importó, si tú le quieres llamar, de en cierta manera, la primogenitura. Aunque dice la palabra, dice que aunque la procuró con lágrimas, dice la palabra, dice que no la consiguió. Y sabes, no era que anhelaba lo que representaba la primogenitura. Anhelaba el no haber tenido la primogenitura que le había dado a quién, que se le había dado a su hermano quién, Jacob. Por el enojo, por la envidia, sabes, nuestro enojo tiene o trae también consecuencias graves. ¿Cuánto lo entendemos eso? Cuando tú y yo somos movidos por nuestro enojo, ¿sabes cómo viene el enojo? El enojo o la ira viene de aquello que tal vez pudimos haber tenido y no tenemos. Allí es cuando se lleva a cabo donde el enojo en nuestras vidas. La misma palabra dice la palabra en el libro de los Evangelios, dice, porque no es lo que entra o lo que come el hombre lo que contamina, sino es lo que sale del corazón del hombre, que es aquello que contamina. Y entre muchas otras cosas, creo que lo tenía aquí apuntado. Vamos a capítulo 7, versículo 24. Mateo 7, 14, perdón, Mateo 7. Se me viene otra cita, déjenlo en lugar ahí. Proverbios, yo se las leo, no tienen que ir ahí. Proverbios capítulo 14. Versículo 16, dice, y esto es lo que la palabra nos habla acerca del enojo, dice, el sabio teme y se aparta del mal, dice, pero el necio, dice, es arrogante, quise la palabra, y descuidado. Dice, el hombre, dice, pronto a la ira, obra neciamente, dice, y el hombre de malos designios, dice la palabra, es aborrecido. Pero entonces vemos que trae consecuencias el actuar como con enojo. Podemos decir que el enojo es vamos a llamarle un mal consejero. Vamos a Proverbios capítulo 29, versículo 22. Dice, el hombre airado, dice, suscita rencillas, dice, y el hombre violento abunda, ¿qué? En transgresiones. O sea, trae consecuencias. Di conmigo, el enojo trae consecuencias sobre nuestras vidas. Esaú, por las decisiones que tomó, no solamente quería quitarle la vida ¿a quién? A su hermano. Vemos que estaba tan enojado con su hermano que deseaba quitarle la vida a su hermano.
Vemos que por las consecuencias de ese enojo, por no haber obtenido la primogenitura, fue y tomó a mujer de donde, de los cananitas, el cual hablaba también del carácter de ese hombre de Esaú. El enojo proviene, vuelvo a repetirlo, de algo que querías o de algo que queríamos y no recibiste o no se recibió. Vemos que es algo que quería Esaú. Esaú quería la primogenitura después de que se la dio a ¿quién? A Jacob, su padre Isaac. Dice que vino, dice la palabra que aunque la procuró con enojo, con lágrimas, dice no la consiguió. Pero vemos que era un anhelo que, si tú le quieres llamar, tenía en cierta manera, pero que él mismo que había vendido, porque se la vendió por un plato de lentejas. Dice la misma palabra, no lo puedes colaborar dentro de las, ¿cómo se llama? Dentro de las escrituras, pero se comenta dentro de los libros del judaísmo, que cuando Rebeca estaba por dar a luz, dice que había una guerra porque eran como dos naciones dentro de ella. Y una de las cosas que se cuenta es que cuando Rebeca pasaba por algún lugar, pues brincaba dentro de su vientre el bebé. Cuando pasaba por lugares de adoración, brincaba el bebé. Cuando pasaba por lugares de idolatría, también suscitaba de la misma forma y de la misma manera. Y esto era algo que cuando ella vino a orar y consultar delante del Padre, dijo, es que dentro de ti hay dos naciones. Dice, pero más sin embargo el menor, dice, el mayor servirá ¿a quién? Al mayor. Pero ¿por qué era algo que sucedía o algo que pasaba? Que tal vez lo podríamos corroborar un poquito dentro de las escrituras. Cuando dice la palabra, dice que Esaú era un hombre de campo, era un hombre más dependiente de sí mismo y no dependiente de las cosas del Padre. Mas sin embargo Jacob era un hombre que habitaba, di conmigo, en tiendas, lo cual podría representar que era un hombre que hacía la voluntad, o que era un hombre recto e íntegro delante de las cosas de ¿quién? Delante de las cosas del Padre. Y tanto era que se habla de la vida de de Jacob, de que muchas veces se le tacha como una persona, ¿cómo se llama? Tramposa, etcétera, etcétera. Mas sin embargo, en el capítulo 31, el capítulo 30, cuando vino y trabajó delante de Esaú, una de las cosas dice que hubo una rencilla entre Labán y él, y le dijo, hijo, ¿cuándo te he robado algo? Dice, por tantos años te he trabajado. Dice, y al contrario, dice, cuando viene el lobo en cierta manera, dice, y roba las ovejas y las despedaza, yo tengo que reponer de lo que es mío, ¿para quién? Para dártelo a ti. En otras palabras, dice, nada de lo que es tuyo, yo he tomado para mí. Y eso habla en cierta manera de una rectitud en la vida y en el corazón de ¿quién? De una persona. Dice, cierto, te he trabajado tantos años, y te volví a trabajar tantos años más, ¿por quién? Por la mujer que tú. Pero eso hablaba de un carácter, en cierta manera, del carácter que había en el corazón de ¿quién? De Labán, que era hermano de ¿quién? De Rebeca. Que había una combinación, si tú le quieres llamar, de dos características, de la vida de Abraham, pero también de la vida de ¿quién? De Rebeca, que provenía de una familia o de un hombre que se había enriquecido como por su astucia dentro de todos los pueblos, que era conocido como el hombre de Parán Aram, que se había enriquecido tanto por medio de la astucia que este hombre tenía y no tanto por la integridad que había en el corazón de él. Y ahí es donde tú y yo tenemos que aprender a diferenciar en nuestras vidas. Aunque tú y yo provenimos de cierto linaje, de cierta descendencia, o de un linaje, de una familia que tú dices, es que mi familia siempre ha sido inclinada hacia hacer esto y hacia hacer lo otro, no significa que lo mismo debe suceder en ¿quién? En nuestras vidas. Aunque mi descendencia, mis generaciones hayan sido inclinadas hacia una cosa y hacia hacer lo malo, hacia hacer tramposas, etcétera, etcétera, no significa que sucederá lo mismo con ¿quién? Con nosotros. Porque tú y yo tenemos, di conmigo, el ruaj de Él en nuestras vidas y en nuestros corazones. Que cuando tenemos el ruaj en nuestras vidas y en nuestros corazones, es aquel que nos lleva a poder tomar decisiones correctas y no decisiones incorrectas en nuestras vidas. Solamente es a través de Él que tú y yo podamos lograr y el poder hacer las cosas. Vamos creo que es Efesios capítulo 4, creo que es otra cita que tengo aquí. Que dice la palabra, dice, airaos, pero no pequen, dice, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad ¿qué? Al diablo. Podemos enojarnos, podemos molestarnos, pero que nuestra molestia no nos lleve a tomar decisiones incorrectas en nuestras vidas. Podemos molestarnos, sí,
Pero no dejemos que nuestras decisiones puedan tomar impacto en nuestras vidas de tal manera que podamos tomar una decisión correcta y en el cual nos pueda apartar del propósito y del camino, ¿a quién? Del Padre. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Podemos molestarnos? Sí. ¿Cuántos nos hemos molestado? ¿Sabes? Todos. Es más, ¿cuántos de nosotros a veces se molestan? O ya sea que vas en el estacionamiento, que vas enfrente, y etcétera, etcétera, o alguien se te puede atravesar, y un montón y sin fin de cosas, y que pasan y que no estamos exentos de las cosas de ello. Tal vez algunos se molestan, otros tal vez no nos molestamos, pero todo es por temperamentos, por carácter, si tú le quieres llamar, pero más sin embargo nadie de nosotros está exento de estas cosas. ¿Cuánto lo entendemos? Pero no significa que por la molestia que tenemos, esa molestia nos lleve a tomar decisiones incorrectas, o aún el tener que decir cosas que no queremos decir y que a veces decimos y herimos y ofendemos a la vida de otros. ¿Cuánto lo entendemos? A veces nos molestamos y ¿qué es lo primero que sale? Queremos decir un montón de cosas, pero ¿qué es lo que tenemos que aprender a hacer? A aislarnos. Eso es algo que yo he aprendido. Y sigo aprendiendo. ¿Sabes? Y molestarte no significa que tengas que decir cosas, pero ¿sabes? Hay veces que sientes tantas cosas, ¿y qué es lo que tienes que aprender? Muchas veces apartarte y estar en un lugar aparte y calmar y poner en orden tus pensamientos, sentimientos, etcétera, etcétera, para no tomar decisiones incorrectas o no tener que decir cosas que tal vez no que queremos decir en ese momento, pero que el día de mañana van a perjudicar no solamente nuestras vidas, sino la vida de quién, de otros. ¿Cuánto lo entendemos? Ahora, la envidia también trae consecuencias, y ya por el tiempo no voy a alcanzarlo a mirar, pero si tú miras en el capítulo 26, dice: cuando vino Jacob, Isaac, y empezaron a destapar los pozos de su padre Abraham, ¿qué es lo que vinieron a hacer? O Abimelech y los que estaban con él, vinieron a tapar ¿qué? Los pozos que habían sido destapados ¿por quién? Por Abraham. Pero ¿sabes? Eso nos habla acerca de la envidia para la vida de quién, de otros, de querer tener, ¿sabes? Y muchas veces sucede, si tú y yo lo miramos en un plano más diferente, los pozos nos hablan de fuente de agua viva. ¿Quién es la fuente de agua viva? Yeshua, que es representada por medio de quién, de la Torah, de la enseñanza y de la instrucción. ¿Y qué es lo que sucedió? Dice que los demás vinieron y taparon ¿qué? La fuente de agua viva. Vinieron y taparon, ¿qué sabes? La Torah. Muchos, si tú lo quieres interpretar o poner de la misma manera, aún por las tradiciones y por las enseñanzas, etcétera, etcétera, inconscientemente, ¿qué es lo que se hace? Viene y se tapa esta palabra, que es fuente de agua viva, para la vida de muchos. En el simple contexto, muchas veces que tú y yo lo podamos mirarlo, de decir, bueno, es que ya no tienes que guardar mandamientos, ya no tienes que guardar instrucción, ya no tienes que guardar fiestas, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que muchas veces inconscientemente hacen los demás? Vienen y tapan la fuente de agua viva, que viene siendo ¿qué? Esta palabra, que es instrucción y enseñanza. ¿Para quién? Para nuestras propias vidas. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Gracias, Padre Yahweh, te damos por tu palabra, por tu enseñanza, Padre Yahweh, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ayúdanos, Padre Yahweh, a poder tomar decisiones correctas, Padre Yahweh, en nuestras vidas. De que no seamos, Padre Yahweh, como Esaú, que las decisiones que tomó, Padre Yahweh, lo desviaron por un camino, por un propósito completamente del que tú tenías. Ayúdanos a poder entender que tú nos has dado tu Ruach HaKodesh, el cual tenemos y habita y está con nosotros en todo tiempo. Que Él es el que nos guía, Padre Yahweh, a toda verdad. Ayúdanos a desechar, Padre Yahweh, como dice, toda malicia, rencores, envidia, Padre Yahweh, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Porque tú nos has dado, Padre Yahweh, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio en nuestras vidas. Gracias que hay un dominio propio en la vida de cada uno de nosotros, y que es tu Ruach HaKodesh el cual nos guía y nos lleva, Padre Yahweh, a toda verdad. Ayúdanos a poder tomar las decisiones correctas en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que nuestras acciones que tomamos repercutan de una manera positiva y de una manera negativa. En el cual una actitud negativa, una acción negativa en nuestras propias vidas nos lleve a desviarnos del plan y del propósito que tú tienes para nuestras vidas.
Ayúdanos a poder ser hacedores, Padre, cada día de tu palabra y a poner nuestra confianza en ti, no siendo autosuficientes en nosotros mismos, sino siendo autodependientes, Padre Yahweh, de ti, donde no dependemos de nosotros, donde no dependemos de nuestros logros ni de aquello que somos capaces, sino dependemos, Padre Yahweh, de aquello que tú puedas hacer y lograr a través de nuestras vidas. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Ayúdanos a conducirnos en amor y en verdad los unos con los otros, orando, Padre Yahweh, en todo tiempo los unos con los otros, y que podamos levantar nuestra voz y nuestro clamor a favor de nuestros hermanos, por aquellos que están pasando por alguna necesidad, por alguna aflicción, que nuestras voces sean levantadas delante de ti y clamando por la vida de ellos y pidiendo por la vida de aquellos que lo necesitan. Padre, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén. Y así con las manos levantadas, ahí donde estamos. Yevarejeja Yahweh beish bereja, Yaer Yahweh panabeleja bijoneja, Isal Yahweh panabeleja beyasem leja shalom, Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja, que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Vayamos en paz, en shalom.